Muy buenas tardes. De parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dentro de la Facultad de Arquitectura y en el Colegio de Diseño Gráfico, les damos la bienvenida a nuestro podcast desarrollado por la materia de Desarrollo Humano del Pensamiento Complejo. Mi nombre es Melissa Loaiza Torres y me encuentro aquí con mis compañeras Diana Hernández Galicia. Hola, ¿qué tal? Dora Peralta García. Es un gusto. Y Diana Brenda Guzmán García. Hola, buenas tardes. Muy bien, en esta ocasión vamos a estar platicando sobre un tema que definitivamente ha impactado bastante en estos últimos meses, y sobre todo por la situación que actualmente vivimos como sociedad. Y es que el COVID-19 ha cambiado claramente toda nuestra dinámica. Para ponernos un poquito en contexto, vamos a comentar que a finales de 2019, en China apareció una enfermedad causada por un agente zoonótico emergente, en este caso un nuevo coronavirus, al cual se le denominó de las siguientes formas: SARS-CoV-2 o COVID-19. Y pues este virus es capaz de ocasionar un síndrome respiratorio agudo grave, que en algunas personas ocasiona una evolución fatal. La Organización Mundial de la Salud en enero de 2020 declaró el brote de este nuevo padecimiento, al cual denominó la enfermedad COVID-19. Desde entonces fue identificada como una emergencia internacional de salud pública, debido al elevado riesgo de propagación de esta enfermedad a otros países del mundo, además de China. En marzo de 2020, dicha organización decidió identificar a la COVID-19 como una pandemia. A medida que la pandemia del coronavirus se extiende rápidamente por todo el mundo, provoca un grado considerable de miedo y preocupación en la población en general y en ciertos grupos en particular. La pandemia de la COVID-19 ha cambiado la vida de muchas personas y en particular sus costumbres diarias. Ha traído incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, aislamiento social y temor a enfermarse. Nuestra compañera Brenda nos va a platicar un poco sobre qué son las enfermedades mentales. Gracias por la palabra. Pues bueno, las enfermedades mentales también se pueden conocer como trastornos mentales y son afecciones que impactan nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo y también pueden impactar en nuestro comportamiento. Pueden ser ocasionales o pueden ser duraderos. También pueden afectar a cómo nos relacionamos con los demás y cómo es que funcionamos en nuestro día a día. Muy bien, ya que platicamos sobre el concepto de las enfermedades mentales, en este caso nos vamos a enfocar un poco más en las más comunes, podríamos decirlo así, que son la depresión y la ansiedad. Dora y Diana nos van a platicar más sobre eso. Una vez más, es un gusto estar aquí presente y yo les voy a presentar qué es la ansiedad en general. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que nos puede hacer sudar, estar inquietos, tensos y tener fuertes palpitaciones. Es una reacción normal al estrés y la ansiedad puede ayudarnos a enfrentar nuestras situaciones del día a día, además de que nos da cierto impulso de energía y nos ayuda a concentrarnos. Pero hay otras personas que con el trastorno de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. Nos afectan demasiado, no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Ahora les paso a mi compañera para que les presente la depresión. Claro, muchas gracias, Dora. Bueno, como bien sabemos, la depresión es un estado mental que se caracteriza por el sentimiento permanente de tristeza o desesperación, así como también la pérdida de la energía y la dificultad para poder manejar situaciones cotidianas en nuestra vida que generalmente tenemos. Otros síntomas de la depresión es que incluye sentimientos de inutilidad y desesperanza. También tenemos pérdida de placer en realizar actividades que generalmente nos gustaban, así como también la alimentación o el hecho de dormir. Y en casos extremos también llegamos a tener pensamientos de muerte o suicidio. Pues la depresión puede afectar a cualquier persona pero por suerte podemos tratarla con éxito. Ok, pues una vez habiendo planteado estos conceptos y comenzando a adentrarnos un poquito más en el tema, más que nada en la relación que tienen los trastornos mentales, las enfermedades mentales, sobre todo la depresión y la ansiedad con esta pandemia, podemos comenzar a decir que
de acuerdo al monitoreo mensual de la depresión, aquí en México, indica que en abril de 2020, que fue el primer mes del confinamiento por la pandemia de COVID-19, la prevalencia de depresión se incrementó de manera muy importante, en un 27.3%, con respecto al 2018. La fuente de esta información, ¿cuál es? Fue la InCovid-19, que es una encuesta mensual recolectada por el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana y que se publica periódicamente, permitiendo conocer de qué modo la pandemia ha afectado el bienestar de los hogares mexicanos. Así que realmente ha sido, bueno, podemos decir que tuvo un crecimiento muy, muy grande comparado con 2018 y 2019, y precisamente aquí, ¿no? En abril, cuando fue el comienzo de la pandemia. Y bueno, de acuerdo a las cifras presentadas, estamos leyendo un informe obtenido de depresión en México en tiempos de pandemia de la revista Coyuntura Demográfica. También se nos plantea que comenzó a bajar un poco, en junio y octubre bajó, sin embargo, sigue el nivel en octubre, que es el más bajo, sigue mucho más alto que todo lo que ha sido en 2018 y 2019. ¿Alguna que me quiera comentar algo más sobre esto? Que a mí ya se me hace bastante alarmante. Bueno, no solo la depresión, también se mencionaba que el 32% empezó a manifestar síntomas severos de ansiedad y junto con ello empezaron a tener dependencia a bebidas alcohólicas u otras sustancias. Las personas empezaron a refugiarse en cosas que antes no hacían o que tal vez las hacían en cantidad mínima y aumentaron en abusar de esas cosas que hacían o usaban para sentirse supuestamente mejor, creyendo que tal vez así pueden trabajar los sentimientos que están teniendo o que empezaron a perder. Claro, o sea, el hecho de estar como que encerrado en casa, y no solo eso, sino como que también, no sé si algunos tenían familiares de alto riesgo, el hecho de saber que en algún punto alguno de tu familiar podría estar enfermo, pues también generaba trastornos de pánico, ¿no? De ansiedad, por estar expuesto a todos los días a tal vez recibir noticias trágicas, porque bueno, de hecho, no sé si recuerdan, pero pues diario recibíamos noticias trágicas, entonces pues era muy entendible que muchos de nosotros empezáramos a tener alguno de estos trastornos. Sí, pues de hecho se decía que la ansiedad, o sea, el incremento de la ansiedad era básicamente debido a la incertidumbre que se vive por la pandemia, de si te puedes contagiar, si tu familia se puede contagiar, qué va a pasar con el trabajo, con la escuela y todo eso. Entonces sí tuvo un impacto muy grande en la sociedad, pero más en cada individuo. Sí, o sea, yo recuerdo que cuando comenzó todo esto hubo una crisis de pánico colectivo. ¿Y cómo se manifestó? Las compras excesivas. Yo recuerdo que hubo incluso noticias de que el papel higiénico, al menos, estaba agotadísimo. O sea, los cubrebocas, todo lo que es el material de higiene estaba agotadísimo debido a las compras de emergencia y a las compras más bien de pánico que estaba realizando la gente. Y que pues estaba haciendo también que otras personas ya no pudieran acceder a estos recursos. Algo tan básico como el papel higiénico. Y bueno, ahorita que estamos hablando un poco más de esas causas, realmente estamos en este momento hablando de la población en general, pero si nos centramos, por ejemplo, en población infantil, también nos vamos a que todo esto vino a cambiar nuestra dinámica. Y al menos en población infantil y adolescente, en su sistema de educación. O sea, removió bastante, ya no se podía ir a la escuela en clases presenciales, ya era un sistema de educación a distancia online. Bueno, y hasta eso, los que podían acceder a ella, porque no todos pudieron acceder. Y pues también hablamos de que hubo consecuencias grandísimas, porque de por sí el sistema de educación ya es bastante deficiente, y ahora si hablamos de una educación online, pues empeoró muchísimo. No sé qué opinan de ustedes de esto. Sí, de hecho yo me acuerdo que, pues bueno, yo me tocó que mi último año y medio de preparatoria fue con la pandemia
Y me acuerdo que yo no tomaba las clases, o sea, entraba a las llamadas, pero yo no ponía atención, me dormía, entraba para dormir, porque al fin y al cabo los profesores tampoco estaban capacitados para enseñar en línea. Simplemente hablaban, ponían presentaciones o nos mandaban a leer, y yo sabía que no importaba que yo pusiera atención, porque al fin y al cabo conseguir las instrucciones de la tarea era suficiente para mí, y sabía que con eso iba a tener la calificación que quería, porque al fin y al cabo las participaciones eran pocas o no eran contadas. El pase de lista era tomado a base de que mi nombre saliera en la lista de gente que entró a la llamada. Entonces, muchísimos caímos en eso de que ya ni prestábamos atención porque no nos interesaba, porque también el profesor tampoco parecía tener un fuerte interés en enseñarlo de forma adecuada. Y también con esto también llevaba a que, como muchos lo tomábamos las clases ahora acostados o haciendo otras cosas, de cierta manera esto también nos llevaba justamente a esa depresión que se creaba, porque ya no te daban ganas ni de levantarte, solo era, me abro los ojos, pongo mi celular con la llamada y ya no me voy a levantar en todo el día. Sí, se volvía completamente rutinario, ¿no? Y aunado eso a la falta de socialización, que pues es muy importante cuando vas creciendo, cuando te vas desarrollando y más que nada en la adolescencia también. Claro, en lo personal, yo cuando inició la pandemia no me encontraba estudiando, yo estaba trabajando, entonces pues me mandaron a hacer home office, lo cual pues la verdad no me disgustó al momento porque pues estaba trabajando desde casa, entonces a mí en lo personal eso fue como que algo que tal vez me agradó, pero pues sí, ya a la larga pues ya no, porque pues al final de cuentas cansa no estar saliendo, quieran o no, pues el salir me distraía, hacía que mis días se pasaran más rápido y pues como lo dice Dora, pues estar encerrados, como que quieras o no te hace más, pues menos productivo, ¿no? La verdad, entonces, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, se me hace, precisamente eso que mencionas, se me hace una causa también que afectó bastante, no solo a ti, a toda la población juvenil y adulta. Ese sistema de home office, para los que pudieron acceder a él también, porque hubo muchísimos despidos y mucha falta de empleo. Yo en lo personal tuve que pasar mi último semestre de preparatoria en clases en línea y recuerdo que no fue tanto clases en línea porque eran más trabajos o proyectos que hacer, pero era muy estresante el hecho de que tener tantas materias y hacer tantos trabajos, y recuerdo que me enfermé muy grave por esa época porque sí era mucho estrés el que no tenías tiempo de hacer nada y tenías muchas cosas que hacer. Exacto, y fíjense ahora que esta causa que comentaban antes acerca del temor a contagiarse, más que nada porque nosotros como jóvenes podríamos decir que si estamos saludables no somos población de riesgo, pero sí estaba también el temor a propagar el virus, sobre todo a la población adulta y a la población adulta mayor. O en todo caso, si tenemos, por ejemplo, algún familiar con alguna afección crónica como lo es hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, pues eso también vivías al día a día tratando de no contagiarte y de no contagiar a tus seres queridos. Y bueno, también que en esto también entra las causas de trastornos mentales a la población adulta mayor, que es que sabían que son un grupo vulnerable a COVID-19 y que por lo mismo tenían que aislarse. ¿Y esto qué genera? Una soledad. Entonces eso comienza a hacer mella dentro de su salud mental. A mí me recuerda en mi caso me pasó mucho, yo desde antes de la pandemia ya presentaba síntomas de ansiedad, ya había tenido diversos ataques de ansiedad, pero en mi caso, en mi familia, mi hermano mayor y mi mamá tienen asma y mi papá tiene hipertensión, entonces los tres eran población vulnerable y estamos mi otro hermano y yo, que somos los que se consideran sanos, y nosotros insistíamos en que ellos no salieran, en que nosotros podíamos ir a hacer las cosas, pero como ellos ya también estaban como que aburridos o porque mi papá era el que pagaba las compras y así, tenían que salir y era el constante miedo de pensar, va a regresar y puede que se haya contagiado, o van a regresar y puede que haya pasado eso, porque mi hermano mayor seguía trabajando, mi mamá a veces tenía que ir a las compras y mi papá pues tenía que ir a pagar. Entonces creaba ese temor
aparte de que yo en ese tiempo tenía una relación y me acuerdo que también pensaba en esa situación de que con mi novio pensaba de que no quiero que se contagie porque se iba a trabajar y él insistía en quererme ver, pero yo por la misma ansiedad que vivía le negaba cualquier situación de vernos porque no quería contagiarme a mí, no lo quería contagiar a él, ni a mis padres, ni a nadie, y si ellos estaban contagiados no quería que contagiaran a más. Claro, o sea, simplemente el hecho de saber que antes de pandemia, una de cada 4 personas en general son afectadas por algún tipo de trastorno y 2 de 3 nunca reciben ayuda profesional. Entonces, imagínense, si de por sí ya no podíamos salir y luego sufrir este tipo de trastornos, pues se dificultó más el hecho de poder recibir ayuda, ¿no? Y la ayuda que se daba, pues como bien lo dicen, era por los medios digitales. Entonces, pues yo creo que incluso eso hasta como que ayudaba a que la depresión o la ansiedad aumentara, ¿no? El saber que ni siquiera para poder tratarlos podíamos hacer algo más, o sea, estábamos encerrados, o sea, literalmente estábamos encerrados y pues fueron momentos difíciles. Justamente hablando de esta poca atención a la salud mental, en el documento que vimos de expansión política, mencionaban que el presupuesto para el sector de salud, solo el 2% va a atención a la salud mental. Fue así, la verdad es que de por sí México, pues ya de por sí estábamos viviendo una crisis social, una crisis política, una crisis económica, y esto fue, fue todavía más, ¿no? Definitivamente no ha habido una buena organización de los recursos y siendo más específicas, no para este tipo de afecciones. Si de por sí el sistema de salud, en cuestión de salud física, y con esto colapsó, ahora fue mucho mayor también con la salud mental. Claro, un dato interesante es que la primera causa de México es la ansiedad en enfermedades crónicas, antes que enfermedades crónicas y cardíacas. La principal causa para que las personas pierdan años saludables de su vida. Sí, de hecho yo leía que la ansiedad se hace o está tan normalizada que tenemos que enseñarnos a vivir con ella de manera normal y tenemos que aparentar que estamos bien frente a los demás cuando en realidad pues no es así y en realidad necesitamos ayuda y necesitamos tratarlo para tener una vida de calidad. Exacto, yo como persona con ansiedad, hace poco en Instagram hice como que preguntas con mis seguidores, mis amigos y todo, y una de las preguntas fue cómo me estaba yendo en este año, y lo que escribí alertó a muchos amigos y me empezaron a preguntar que cómo estaba y todo eso, porque yo no me di cuenta que mis palabras mostraban justamente esa ansiedad que yo vivía, el cómo yo me guardo todo y la gente que ya me ha visto sufrir estos ataques de ansiedad donde no puedo respirar, donde lloro y que ni siquiera recuerdo bien qué pasa a mi alrededor, se asustaron más al notar que a pesar de que llega un punto donde exploto no es suficiente porque aún me sigo guardando más cosas. Es algo que pasa a muchísima gente, se lo guarda. Y precisamente eso que mencionas de que se lo guarda, estaba yo pensando en que de por sí existe un estigma muy muy fuerte aquí en México con respecto a la salud mental. No se le da la importancia que merece, ya hablábamos de que los recursos destinados son bajísimos, y aparte existe este estigma social de que incluso ir al psicólogo, ¿no? ¿Cuántos comentarios he escuchado de que si vas al psicólogo es porque estás loco? Y no, o sea, hay que quitarnos ya esa, y está impregnado en todas las generaciones, ¿no? Desde población adulta, adulta mayor, jóvenes también, que poco a poco ya se va tratando de erradicar esta falsa creencia, pero todavía hace falta muchísimo trabajo para que se le dé la importancia que se merece a las afecciones mentales. Claro, la verdad es que no sé ustedes, pero siento que antes de pandemia todavía era como bien lo mencionas, algo no tan bien visto, o no eso, sino que como que cada persona prefería simplemente no comentar nada al respecto, pero pues al menos yo en lo personal como que lo empecé a ver como algo más normal, algo común, algo que a todos nos estaba pasando y que de hecho no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, se sabe que existen más de 400 enfermedades mentales. Entonces se menciona que todos en algún momento de nuestra vida vivimos o viviremos alguna de estas enfermedades mentales.
Entonces, lo que me gusta de nuestra generación es justamente que actualmente se busca normalizar, por así decir, a la gente que tiene enfermedades mentales para que se traten de forma adecuada y se deje de tener este miedo. Claro, el problema es que a pesar de que nuestra generación quiere hablar más de ello, no se dan cuenta que esta misma generación son los que no se dan cuenta que ellos mismos lo llegan a vivir o no notan los síntomas a sus amigos o a sí mismos. Exacto, y es que es todo todo un problema social hasta mundial, porque de por sí, ¿por qué surgen este tipo de enfermedades? Porque cada vez crecen más. Tenemos este ejemplo perfecto que es la pandemia, pero debido el mundo cambia de manera rápida y es un crecimiento constante, o sea, tú sabes de esto y de repente ya no, ya cambió. Entonces eso nos obliga a que las generaciones venideras y nosotros tengamos que estar actualizados constantemente, y no solo de, pone tú, tendencias de moda, sino de problemas sociales que ocurren en el mundo, en este caso el colapso que hubo, ¿no? Por la pandemia. Eso va afectando más. Y también lo que decías de que no solo hay depresión y ansiedad, que podríamos decir que son las más comunes, pero también hay personas con otro tipo de trastornos, trastorno bipolar, trastorno del espectro antisocial, hasta esquizofrenia, esquizoides, o sea, personas que ya vienen lidiando con problemas mucho más graves de salud mental y que todavía deben sobrevivir al encierro, deben sobrevivir a esta incertidumbre. Para mí se me hace fuertísimo. Claro, y también está el lado opuesto, la gente que de por sí desde antes de la pandemia ya mostraban cierta actitud antisocial, sintieron la pandemia como lo mejor del mundo al no tener que convivir con personas. Sin embargo, no se dan cuenta de que justamente el no convivir están haciendo que esa actitud antisocial se haga más fuerte y ya no la traten. Algunos sí la tratan de forma psicológica, donde se les recomienda empezar a convivir más, se les trata de alguna forma para que salgan de ello, pero esto les dio el impulso de mantenerse más cerrados de lo común. De hecho, yo pensaba de esa manera cuando inició la pandemia, y era así de que sí, está súper bien, no tengo que hablarle a nadie y todo eso, pero pasando el tiempo, pasando los meses, las semanas, me di cuenta que necesitaba interacción humana, necesitaba hablar con personas, salir, y el no tener eso me hizo sentir muy ansiosa de alguna manera. Y ahora cada vez que salgo a la calle o cada vez que tengo que salir a pedir algo o a comprar algo, me pongo muy nerviosa y es como de que, ay no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué van a pensar de mí si me equivoco? Es un nervio o un sentimiento muy extraño y difícil de explicar. Pero a pesar de que sea difícil de explicar, créeme que yo siento que aquí las tres te entendimos. Al menos yo definitivamente lo he vivido, el salir a la calle y me siento perdida, me siento extraviada. Es algo, exacto, difícil de explicar, pero muy, muy, muy pesado para mí. Y algo que me estoy acordando y que se nos estaba olvidando, también que todo esto de la depresión, de la ansiedad, lo viven familias que perdieron a un ser querido, ya sea, bueno, por cualquier otra enfermedad o más por COVID-19. Muchas veces vemos las cifras, pero yo reflexionaba que para cada una de esas familias esa cifra significa algo. Saben que ahí está un familiar suyo, ahí está un ser querido. Eso es muy, muy doloroso. Y el no poder despedirse, porque pues las personas con COVID, cuando morían, el cuerpo era incinerado y no podías ver el cuerpo, no podías hacer nada más, porque pues el virus estaba ahí y era riesgoso. Yo tengo una amiga que perdió a su papá y ella siempre fue muy delgada, pero cuando nos vimos para hablar, llevaba como 2 meses del fallecimiento de su papá, estaba muchísimo más delgada, dejó de comer y todo. Nos contó que había empezado su tratamiento con un psicólogo porque sí le pegó fuerte y fue cerca de su cumpleaños, entonces es como que más fuerte el pensar que ella tuvo el COVID junto con su papá, entonces lo trataron juntos, ellos lo pasaban juntos en lo que se recuperaban, el papá se puso peor y ella era la que lo observó. Claro, la verdad es que nadie nos había preparado para tener que afrontar ciertas situaciones como
pues ver a un familiar querido, o el simple hecho que dices, no poderte despedir. O sea, es súper comprensible que después de tener que vivir ese tipo de situaciones, pues pasa a tener este tipo de trastornos, y la verdad es que no está mal, o sea, es algo que a todos nos pasa, pero pues, como bien te lo decía, la vida no nos preparó para tal cosa, para tal situación, para tal pandemia. Y una de las cosas más tristes que se puede mencionar es tal vez justamente las personas que fallecieron, la gran posibilidad de que hayan fallecido no solo con COVID, sino también con depresión y ansiedad que vivieron estando en el hospital, principalmente en el sector público, como en el IMSS, y así por las camas llenas, gente que tenía que dormir en el suelo o en las sillas, el que les creó esa tristeza, esa pocas ganas de vivir o ese miedo solo por estar ahí. Por supuesto, y es que bueno, es un tema aparte, pero podríamos decir que también es una consecuencia la tasa de suicidio. O sea, los suicidios yo siento que se aumentaron también bastante debido a todo esto, a la incertidumbre, como ya lo hemos comentado, a la tristeza, al miedo, al temor. Pero yo rescato bastante, Dora, lo que comentabas, y ya para ir concluyendo con esto, las soluciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante el sentirnos así, ante la depresión, ante la ansiedad, ya sea en nosotros o en nuestros seres queridos? Como lo comentabas ahora, el ir a un psicólogo, el que tu amiga haya decidido ir al psicólogo, fue un paso muy, muy valiente y muy necesario, y algo que se debe normalizar mucho más. Es una de las soluciones que tenemos, ir al psicólogo. Primero darse cuenta de que estamos pasando por esta situación, ¿no? De que estamos sintiéndonos de esta manera, o de que un familiar, un ser querido, un amigo, se está sintiendo de esta manera, y detectar los síntomas y decir, ok, no me siento bien, voy al psicólogo, voy a ayuda profesional. Sí, el pedir ayuda es el paso más importante, el más crucial, porque al fin y al cabo muchos no se dan cuenta, no lo quieren aceptar, y a veces también si tú no eres el que lo vive, pero tu amigo, tu mamá o algún familiar o alguien cercano ya notas los primeros síntomas de que no se quiere levantar, abandona las actividades que antes le gustaba hacer, o los montones de síntomas que hay, el que tal vez no lo notamos porque decimos, está sonriendo, pero al fin y al cabo está abandonando ciertas cosas. Tú también puedes ser el apoyo para que esta persona se dé cuenta y tome este paso. También, pues lamentablemente no hay, ¿cómo decirlo?, el sustento para muchas personas para tomar terapia, ya sea por razones económicas, por razones de estigmas o por cualquier otra cosa. Entonces, podría ser otra solución, no sé, hablarlo con alguien con quien sea cercano, o escribir sobre lo que sientes, o buscar alguna manera o alguna cosa que te haga sentir mejor y te motive a salir de eso. Preciso, Brenda, eso también es no olvidar definitivamente, que incluso podemos decir que en este país ir al psicólogo es un privilegio, definitivamente. También, claro que sí mencionamos otras soluciones, como tú lo dices, mantener ese apoyo, esa red, esa unión, y no sé, tratar de consumir más materiales saludables, por así decirlo, desde libros. Yo creo que podcasts como estos, documentales, ¿por qué no?, que nos nutran, ¿no? Que vayan ayudándonos a fortalecer. Dato interesante para nuestra comunidad universitaria es que si alguno de nosotros necesita este tipo de ayuda, te puedes comunicar con la DAE y ellos te pueden dar este asesoramiento, te pueden guiar, y justamente uno de los psicólogos de la Facultad de Psicología, obviamente, te puede apoyar, porque esto yo me enteré en preparatoria cuando yo empecé a mostrar más fuerte los síntomas. Es una gran ayuda. Claro, justo se iba a comentar que bien sé por ahí que hay algunos programas de acceso gratuito para gente que necesita la atención y, como lo comentan, tal vez no tiene las posibilidades de ir a un psicólogo particular. Entonces, pues esto se me hace de alguna manera una muy buena ayuda para aquellas personas que quieren recibir ayuda y para que la puedan tener y puedan salir adelante. Claro que sí.
De hecho, aquí tengo pues unos datos acerca de líneas que pueden ofrecer ayuda gratuita. Esta línea de la vida, su teléfono es 800-911-2000, su Facebook es La Línea de la Vida MX y su Twitter es @línea de_la vida. También está el Red de Sostén Emocional para Familiares en Duelo, su teléfono es 5541-65-7000. Y el Instituto Nacional de Psiquiatría, no lo olvidemos, su teléfono es 800-95-31-75. También tenemos también la línea UNAM, claro que sí. Su teléfono es 55-50-25-0855. Y finalmente Psicólogos Sin Fronteras, su teléfono es 55-47-38-84-48. Son algunas de estas líneas que les compartimos. Claro que también al acceder a internet pues hay muchísimas más, que algunas sí ofrecen apoyo de paga, otras ofrecen apoyo gratuito, otras también de emergencia, y son muy muy importantes para tenerlas a la mano. Muchas gracias, Melissa. Yo creo que a más de uno de nuestros espectadores les va a ser muy útil esta información que nos acabas de brindar. Bueno, fue un placer poder hablar de esto con todas ustedes. Me parecieron muy interesantes muchos datos. Las líneas de ayuda son muy importantes para compartirlas en todas las redes sociales que tengamos. Y bueno, pues gracias por todas dar sus opiniones. Me ayudaron a saber más. No, pues muchísimas gracias a ustedes por compartir este espacio, por haber platicado un poquito, que realmente es un poquito porque es un tema muy muy amplio. Yo creo que podemos concluir de toda esta charla, de lo que hemos platicado, que definitivamente la pandemia cambió bastante nuestra vida, afectó nuestra salud mental. Hay muchas causas: la falta de socialización, la vulnerabilidad, la soledad por aislamiento, incluso la carencia de ingresos económicos, el temor a contagiarse. Son algunas de esas causas, y que hay que estar muy alerta, tanto de nuestra salud física como de nuestra salud mental, en nosotros y en los demás, y recurrir a ayuda, la ayuda que podamos. Sí, pues muchas gracias por abrir este espacio para hablar de estos temas que necesitan hacerse visibles de alguna u otra manera, porque nos afectaron, nos están afectando y nos van a seguir afectando, y pues más que nada buscar soluciones, buscar ayuda y buscar medios que nos hablen sinceramente de lo que está pasando. Claro, igual, muchas gracias. Un gusto poder compartir ideas que tenía y pues más que nada saber que pues no éramos las únicas que lo estábamos pasando mal durante la pandemia. Entonces, pues un gusto platicar con ustedes, chicas. A nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes.